Buenas tardes. ¿Qué tal, doctora Hola, Lisbeth? buenas Buenas tardes. tardes. Bienvenida. Como les comentaba, parece que la doctora Lisette está teniendo problemas técnicos. Doctora, ¿sí va a poder proyectar su presentación? Eso estoy viendo porque no pude entrar desde la computadora, no sé qué me pasa, tengo ahí un problema y lo estuve revisando antes y no había problemas, no sé qué es. Ok. Entonces, Este, le damos unos 5 minutos más para ver qué pudiera ser si la me situación. sí, Gracias. discúlpenme por la falla técnica y si no, pues empiezo acá desde el celular. Deme 5 minutos.
¿Cómo va, doctora? También lo que puede hacer es mandarnos la presentación y así avanzamos. Ya se la mandé a Claudia, Ah, espero que sí perfecto. la pueda abrir y si quiere, pues podemos empezar en lo que Ok, proyecto. entonces, si me permite, la presento. Ya, entonces ya vamos para allá. Bueno, nuevamente, bienvenidas y bienvenidos al Seminario Permanente de Estudios de Opinión Patricia Andrade del CID. Hoy contamos con la presencia de la doctora Lisette Teresa Figueroa Vázquez. Ella es docente de tiempo completo de la Universidad Veracruzana, actualmente comisionada al Centro de Estudios de Opinión y Análisis, donde es representante de igualdad de género. Es psicóloga maestra en desarrollo comunitario y doctora en psicología por la Universidad Veracruzana. Fue directora de la Facultad de Psicología en Jalapa de abril 2021 a noviembre 2022. Representante estatal del Grupo de Información en Reproducción Elegida del 93 al 2000. Además, fue fundadora, docente y coordinadora de la maestría en Salud, Arte y Comunidad de la Facultad de Psicología también de la Universidad Veracruzana y directora del Centro Mary Langer AC de 1997 a la fecha, donde se realiza trabajo comunitario con mujeres y jóvenes en el fomento de la salud integral comunitaria con perspectiva de género. Sus líneas de investigación son el estudio del impacto psicosocial que producen las prácticas violentas y la formación de psicólogos, género y prácticas psicosociales e intervención social. Bienvenida, doctora, y empezamos. Muchísimas gracias. Pues antes que otra cosa, me disculpo por los minutos de retraso. Hoy la tecnología me jugó una mala pasada. Pero bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para charlar sobre este tema. A mí me gustaría mucho que, bueno, pudieran solicitar la voz, tomar eh, el uso de la voz para hacer alguna pregunta, algún comentario, se los agradecería mucho. Para hacer de esto un diálogo y que aunque estemos conectados, pues sea de una manera mucho más dinámica y eficiente esta tarde en charla con ustedes. Hoy se fue otra vez. No, bueno. Bueno, en lo que Claudia me apoya y se vuelve a ver la presentación, quisiera preguntarles, ¿qué entienden ustedes por género? ¿Qué es el género? ¿Qué se les ocurre que es el género? ¿Han oído hablar de esta palabra? ¿Nadie? Es el conjunto de cosas, si podemos decirle así, que distinguen a las personas como hombre, mujer y así, pero en un conjunto completo. Un conjunto, Cooper, me estás jugando chueco, ¿eh? Vas a ver. No platicamos. Bienvenido, qué bueno que estés acá. Bueno, pues el concepto de género se fue construyendo por ahí de 1945, 50. Es una palabra a la cual se le ha asignado otro significado del que podemos encontrar en el diccionario. Efectivamente, si lo buscamos en el diccionario, pues lo encontramos como una manera de hacer categorías. Podemos escuchar que hay un género literario, un género novelístico, un género eh, para clasificar los diferentes tipos de construcción de la música, etcétera. Pero dentro de las ciencias sociales lo vamos a utilizar mucho más ante una inquietud que empezó ya varias décadas atrás
por qué hombres y mujeres nos comportamos de manera diferente y tenemos distintas formas de expresar nuestro ser dependiendo del sexo. Surge como una necesidad de diferenciar lo que conocemos como sexo y género. Resulta que estos dos investigadores, Money y Stoller, hace ya 70, 75 años, empezaron a darse cuenta de que había atribuciones que se le daban a hombres y mujeres. Probablemente ustedes ya conozcan esta famosa investigación donde alguna vez observaron fuera de los cuneros, les estoy hablando de la década de los 40, era acostumbrado, todavía lo alcancé a ver aquí en Jalapa, en un sanatorio muy conocido, que en los cuneros prenden un foco azul o un foco rosa, dependiendo del sexo del bebé que reciben. Y entonces los familiares y quienes estén detrás de la ventana saben si nació un bebé varón o un bebé que sea niña. Pero hubo quien se percató de los adjetivos que le decían tanto a niños como a niñas. Y resulta que los adjetivos para los hombres tenían que ver con, mira qué fuerte se ve, sus pulmones se ven que están muy fuertes, es muy activo, se le nota muy, mucho más inquieto, mientras que a las niñas les decían adjetivos o cualidades que generalmente se le adjudican a las mujeres, qué dulce se ve, qué tierna, qué bonita. Y esto hizo que se preguntaran respecto a pues, ¿por qué había esa diferencia? Y de ahí arrancó toda esta discusión acerca de por qué le damos atribuciones sociales al sexo. Si bien es cierto que, bueno, vamos a hablar más adelante acerca de que podemos encontrar varios tipos de sexos, pues en ese momento solamente se reconocían hombres, mujeres y hermafroditas como casos muy, muy aislados, donde se podía tener ambigüedad, no mucha certeza. En ese momento no se conocían los análisis genéticos. Y esto hizo que se empezaran a cuestionar si nos vamos educando como mujeres porque así vienen nuestras gónadas o no. Y lo que encontraron, y a partir de ahí es lo que empezamos a ver, pues es que hay diferentes atribuciones con base en el sexo, pero que no pueden estar atribuidas a una cuestión natural o genética. Estos estudios, como bien sabemos, pues estuvieron muy, muy atribuidos o muy desarrollados, se siguen haciendo desde el feminismo. Vamos a hacer un breve recordatorio. Tenemos hasta ahora 4 olas del feminismo. En este momento, 1940, 50, pues el feminismo se encarga de poner en la mesa de discusión los derechos civiles de las mujeres. Ahorita nos puede parecer poco creíble, casi irreconocible, que las mujeres no éramos sujetas de derecho. O sea, una mujer no podía votar, no podía heredar propiedades si no era tutelada por un varón. Había en muchas culturas, en muchas ciudades, no se podía tener propiedades si no era un varón. Así es que si uno no tenía la suerte de engendrar un hijo, pues esa propiedad se podía ver en peligro. Por eso también las mujeres tenían que casarse por cuestiones convenientes para poder proteger los bienes. Entonces, esta primera ola del feminismo va a estar encargada de buscar que las mujeres sean ciudadanas, plenas de derecho.
a estas alturas resulta poco creíble, ¿no? Pareciera inconcebible que se nos viera como personas de segunda categoría. Creo que eso aún prevalece en menor medida en pocas comunidades, pero aún se pueden encontrar estos vestigios. La segunda ola del feminismo está buscando la igualdad de género, promover los derechos reproductivos y tiene un total activismo social. Todos estos grupos feministas van a estar buscando la igualdad. Se hablaba de igualdad, no como ahora que hablamos de equidad, ahí se estaba buscando esta igualdad y promoviendo mucho el uso de anticonceptivos que se da en la década de los 60 más o menos. Eso trae una revolución, así se llama, ¿no? La revolución sexual, porque también va a tener implicaciones dentro de los movimientos civiles y feministas. Para las mujeres, el poder tener cierta autonomía sobre el cuerpo va a cambiar totalmente su panorama, y se empieza a hablar del derecho a decidir, del derecho por el propio cuerpo, a promover el aborto seguro y legal. Fíjense nada más cuánto tiempo ha pasado y seguimos todavía en esa disputa. No todos los estados tenemos en nuestro país, tienen todas las causales de aborto y hay algunos que están en franca retroceso. La tercera ola busca mucho la diversidad, la inclusión y la identidad de género. Si alcanzan a ver, tenemos ahí una foto de Betty Friedan, quien fue una gran activista respecto a estos derechos, buscando la igualdad, buscando que la diversidad sea reconocida y no se valore en menos. Esto es bastante más reciente y en la actualidad hablamos de la cuarta ola del feminismo con la era digital, todo lo que ha implicado una nueva revolución en cómo nos comunicamos, cómo conocemos el mundo y cómo también se vuelven virales estos conocimientos o estas denuncias. Se supone que ahí estamos ahora. Entonces, si pasan la siguiente, por favor, pues estamos intentando hacer esta diferenciación entre sexo y género. Cuando hablamos del sexo, nos referimos a lo genético. Esos cromosomas, como bien saben, pues si son XX, somos mujeres. Si nuestros cromosomas son XY, pues es un varón. Eso hasta que aparece toda la revolución en la genética. Ahorita hablaremos un poquito más. En el sexo también descansan todas nuestras cargas hormonales, cómo funcionan nuestras hormonas, que también nos dan características sexuales femeninas y masculinas. Se habla de nuestra carga gonadal, si tenemos testículos, ovarios y útero. Así es que estas tres características además se combinan con las posibilidades que tenemos de órganos sexuales externos e internos. Estos 5 aspectos ya nos dan una cantidad de variables suficientes para decir ahora que podemos tener más acceso a los estudios hormonales, genéticos, etcétera, pues de que no solamente hay 2 sexos, pudiera haber una variante significativa, como les dije hace un momento. Cuando se inician los estudios del género, pues se habla solo de 3 sexos, hombres, mujeres y hermafroditas, porque tienen una indefinición, o mantienen, más que indefinición, perdón, contienen los 2 sexos al mismo tiempo. Estas características de los hermafroditas en proporción a la población es mínima, es muy poca. Pero recientemente con los estudios de genética
Esto lo documenta muy bien Marta Lamas en alguno de sus libros, que se ha logrado identificar que podemos tener por lo pronto de manera genética 5 sexos, hombres, mujeres, hermafroditas realmente, y mujeres con características anatómicamente como de mujeres, si uno las ve, parecen mujeres, tienen órganos sexuales externos de mujeres, pero con una carga genética masculina, tienen una Y de más. Y a la inversa, hombres que en su apariencia externa y física se ven como hombres, pero que tienen una carga genética femenina. Esto no se puede saber a menos de que se haga un estudio genético. Entonces, esto nos ha ampliado muchísimo, pues sacar de la cabeza que solamente existen 2 sexos. Tenemos una diversidad mucho mayor. De ahí el auge de la tercera ola. Solo en el sexo podemos hablar de mucha diversidad. Ahora imagínense cómo se nos amplía este panorama y este abanico cuando hablamos del género. El género tiene que ver o hemos asignado este concepto desde las ciencias sociales para hablar de la asignación social o de la atribución social que le damos con base a su sexo a una persona. Y eso ahí amplía también la diversidad y la postura, mucho más grande, ¿no? De lo que podemos entender como género. Podemos encontrar varias definiciones. Aquí les estoy presentando una de McKinnon. Todas coinciden en decir cómo se hace esta construcción social con base en lo sexual. ¿Por qué? Porque también está muy documentado por los antropólogos sobre todo. Si a una niña que tuvo alguna, digamos, indefinición cuando muy pequeña por cuestiones anatómicas o por una decisión arbitraria de los padres la educan como varón, pues se va a comportar como un varón, como socialmente esperamos que se comporte un varón. Asignamos y atribuimos distintas características a unos y otros. De esto hay varios estudios antropológicos que dan cuenta de cómo se puede cambiar esta atribución sexual. Por ahí en 1987, Burin, que es una de mis autores favoritas y indudable maestra de estos tiempos, dijo que el género masculino estaba centrado en el narcisismo. ¿Qué significa esto? Pues que a los niños los catequizamos, los llenamos de energía libidinal, haciéndolos valiosos por el simple hecho de existir, por el simple hecho de ser varones. No me podrán negar que en muchas culturas es valorado en valía, con mayor valía a los varones. Por eso Burin decía que estaba centrado en su narcisismo. Son el ojo de la niña, de la madre y del padre, y son muy apreciados. El primogénito, el heredero, tiene toda esta carga social de que va a ser mucho más apreciado y valioso dentro de esa familia. Y Gilligan, por su parte, me parece que da también una diferencia muy interesante. Dice que los varones, el género masculino, está basada en la ética del logro. ¿Qué significa esto? Pues que están destinados y que los educamos para que tengan victorias, para que tengan éxitos, para que logren cosas en este mundo capitalista. Muy relacionado con lo que está diciendo también Burin, y que eso es altamente apreciado. En pocas palabras, los educamos para que estén en el mundo público. Ellos sí pueden ser
directores, gobernadores, presidentes, de directivos de altas compañías. ¿Por qué? Porque ese es como su ambiente y su educación va hacia allá, hacia que tengan logros. Mientras que a las mujeres, por sí asentado en una cuestión natural del cuerpo, que es gestar, pues se nos ha recluido, se nos ha dado el lugar doméstico del cuidado, y de esto hay un montón de investigaciones. Nuestra querida Rocío es experta, la doctora Rocío López Lara es experta en este tema del cuidado y el género, y cómo a las mujeres se nos atribuyen estas características para el cuidado. Podemos dar múltiples ejemplos. Si se acuerdan, en la pasada pandemia, pues quienes se quedaron en casa a cuidar a los enfermos, a los mayores de edad, a los niños, pues fueron las mujeres. Y los señores iban, ¿se acuerdan? ¿Vieron estos videos? ¿Se acuerdan que iban los hombres con sus notitas, sus apuntes de qué comprar en el súper, y que hacían el ridículo total porque en su vida habían hecho hacer el súper, y los mandábamos porque ellos se podían exponer al contagio del virus y las mujeres nos quedábamos al cuidado, ¿verdad? Dentro de casa, en el mundo privado. Esta división entre lo público y lo privado ha hecho sufrir a más de 4. ¿Por qué? Pues porque se nos restan posibilidades a las mujeres. Somos más altamente criticadas cuando estamos en posiciones de poder. Volten a ver las noticias últimamente, todo el desastre climático, y lo que están padeciendo nuestros conciudadanos al norte del estado, en Poza Rica, en Álamo, que es terrible. Pues es muchísimo más criticado porque son 2 mujeres que están al cargo. No digo que no tengan responsabilidad, pero son altamente criticadas, y ahora alaban al tío Fide. Bueno, el mundo al revés, ¿verdad? Pero podemos tener ahí toda esta claridad en cómo se hacen asignaciones y se nos reclaman cosas diferentes. Las mujeres bien sabemos de que nos exigen mucho más que a los varones en el trabajo externo, en el trabajo público. Y es casi imposible hablar de estos temas sin entrar al tema del poder. Para Foucault, donde hay 2, va a haber una disputa de poder. Y él lo situaba hablando de los campos que se disputan en cualquier relación. El poder es intrínseco al ser humano y sin duda nos enseña quiénes somos y cómo nos comportamos cada vez que se tiene un poquito de poder. El hecho de que los varones tengan mayor acceso y mayores condiciones, facilidades, para que puedan ejercer el poder fuera de la casa, pues también hace que tengan mayores oportunidades. Para una mujer no es fácil equilibrar la vida privada y la pública. Una mujer es altamente criticada si deja a sus hijos al cuidado de otras o apoyándose de su red para ir a trabajar. Y para un hombre es impensable que se quede en su casa a cuidarle la gripe al niño, ¿no? Él tiene que trabajar, él tiene que salir. Estas relaciones de poder van a dificultar para unas y a facilitar para otros el acceso a la vida pública, y de ahí podríamos bordar mucho. Por otra parte, Bourdieu habla de la violencia simbólica, y aquí me quiero detener un poquito porque me parece importante que ustedes lo conozcan. Bourdieu habla de cómo internalizamos este poder. Por un lado, Foucault nos puede hablar mucho sobre lo que significa el poder en esta cultura, pero Bourdieu nos dice: la violencia simbólica es aquella que las propias víctimas no solamente aceptan, sino justifican porque está muy internalizado, está muy
aceptado como normal. Dicho pronto y mal, se dice comúnmente, pues muchas de las reproductoras de los machismos y de las condiciones desiguales en el género, pues somos las propias mujeres sin darnos cuenta. Cuando no nos cuestionamos si eso es natural o no, lo replicamos. Sírvele a tu hermano, atiende a tu papá, es que lo dijo tu papá, pues es mi jefe y me tengo que callar y portarme bien, etcétera, etcétera, etcétera. Esa manera en que nos parece de un orden natural, algo que fue impuesto no por naturaleza. Que el hombre tenga privilegios no significa que sea natural. Así es que de esta manera se reproduce este capital simbólico sin que nos demos cuenta. Por eso es tan importante que las primeras en cuestionar estas relaciones desiguales del poder, pues seamos las propias mujeres. Y si pasan la siguiente, por favor. Y aquí me voy a desviar un poquito, pero van a entender la lógica. Para poder hablar de estas relaciones simbólicas de poder, desde el psicoanálisis, desde la psicología, es muy importante entender cómo nos construimos subjetivamente de manera diferente niños y niñas. En la etapa edípica, esto lo desarrolla Freud en 3 ensayos de una teoría sexual, 1920, más o menos, a través de su práctica clínica y de la observación de algunos niños, identifica que hay maneras diferentes en que niños y niñas entramos en el Edipo. Su teoría consiste y está basada en esta mitología griega de Edipo, como un destino fatal de sentirse vinculados con la madre. Él toma esta analogía de la mitología griega y la traslada a entender cómo nos desarrollamos niños y niñas. Para niño y niña, alrededor de los 4 añitos, se supone que las niñas entramos antes a esta etapa. En muchos sentidos, las niñas somos más precoces en el desarrollo del lenguaje, del control de esfínteres, y también en el Edipo, 3 años y medio, la niña está en pleno Edipo, donde es la princesa de papá. El niño y niña, en un primer momento, adquieren identidad de género. Ven qué importante esto y desde cuándo se puede ya fundamentar. No reconocen la diferencia sexual. O sea, los niños, para comenzar, no tienen vergüenza ni de sus genitales ni de la desnudez. Eso es algo que les vamos a imponer socialmente y dependiendo de nuestras culturas. Pero para niño y niña es mucho más natural y sencillo adquirir la identidad de género. ¿Qué es esto? Pues una niña de 1 añito, año y medio, se pone los tacones de su mamá porque su mamá los usa. Se puede querer maquillar porque ve que todos los días mamá se maquilla. Un varón puede jugar carritos pues porque ve a papá que eso le interesa, o quiere jugar tenis porque su papá también lo hace. No se va a poner un vestido porque eso es de niñas. O sea, muy tempranamente, antes de que aparezca el lenguaje, los niños y las niñas adquirimos identidad de género, con base en un moldeamiento, con base en lo que vemos que pasa en nuestro alrededor. Pronto el niño va a creer que todo mundo tiene un pene, todos somos iguales, pero son iguales a mi varón. Cuando descubre genitalmente la diferencia, cuando es capaz de reconocer que hay una diferencia entre niñas y niños, mujeres y hombres, las mujeres no les cuelgan lo que le cuelga a los hombres entre las piernas, aparece esta amenaza de castración, o sea, sentir que puedo yo perder
este atributo que tengo y que me hace que me digan niño o varón. Este descubrimiento visual de la zona genital femenina hace que entienda o que pueda interiorizar que la madre también está castrada, le falta algo. Así es que una manera de acomodar internamente y subjetivamente estas cosas es que el niño renuncia al amor de la madre. Hasta estos primeros 4 años, el varón puede estar muy apegado a su mamá, pero hay algo que corta, en nuestra cultura por lo menos, y que le hace entender al niño que el que lleva los pantalones y el que va a mandar en esa casa es papá. Y entonces, para poder acceder al amor de una mujer, pues me tengo que parecer a mi papá para encontrarme una mujer como mi mamá. Dicho pronto y mal, pobre Freud debe estarse revolcando en su tumba de la manera en que les explico el Edipo, pero estoy intentando que sea accesible para todos. Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme. Alrededor de los 3 años y medio, para la niña, las cosas son más o menos similares. Empieza con esta identidad de género, no es porque reconozca que tiene una vulva o que tiene ovarios, sino me parezco a mamá, entonces yo me perfumo, me arreglo, me pongo aretes o me ponen como mi mamá, uso aretes, me hicieron perforación en el óvulo para parecerme a mi mamá y tener ese adorno desde muy pequeña. Igual que el niño pasa por una etapa donde todos somos iguales. Es este momento donde niños y niñas pueden estar desnudos en la playa, en la alberca, y no hay vergüenza y no hay tampoco pudor. La vergüenza es un sentimiento social, se los inculcamos. Cuando la niña logra identificar que anatómicamente somos diferentes y que los varones tienen algo que nosotras no tenemos y eso les da poder, les da privilegios. Freud dijo que eso se llamaba envidia fálica. Por amor de Dios, hay que ubicar que Freud fue un visionario y un hombre adelantado a sus tiempos, pero que no dejaba de ser producto de esa cultura. La Berkovich se ha tomado la tarea de buscar en toda la obra freudiana aquellos, dijera yo, pincelazos donde Freud es feminista y adelantado a su tiempo. Pero esta manera de explicar el Edipo con la envidia fálica, nuestras queridísimas psicoanalistas feministas, sobre todo del Cono Sur, argentinas en particular, lo han como reescrito o reelaborado en la actualidad, diciendo, por supuesto que va a haber una envidia, pero no a los centímetros de carne que tienen de más los niños, sino al privilegio que se le da. Por supuesto que no es al pene en sí, sino al falo. El falo es una figura simbólica que se le da a toda ese privilegio que tienen los varones por tener un pene. O sea, ellos pueden subir a los árboles, pueden estar más tiempo fuera de la casa jugando, no dan explicaciones, no levantan su plato, etcétera, etcétera, pues porque son varones. Claro que las mujeres podemos sentir que no son justas las cosas, sobre todo las niñas, ¿no? En ese tiempo, mientras más sexista sea el asunto y la educación en casa, sin duda que va a ser muchísimo más difícil para una niña, pues reconocer esta diferencia y vivirla sin tener complicaciones por ahí. Por lo tanto, la madre también está castrada y hay un momento donde es normal que se sienta cierto odio hacia mamá porque no me dio lo que ella tampoco tiene. Dicen los que saben, a mí no me crean, que para las niñas tenemos 3 salidas ante esta envidia fálica.
competir y querer ser iguales que los hombres, queriendo borrar la diferencia. Entonces son estas mujeres que de adultas pues son más competitivas, con características que socialmente determinamos como masculinas y pues de alguna manera entran en este querer ser igual a, sin valorar la diferencia. Otra opción es negar la diferencia sexual, negar simbólicamente también. Esta diferencia no es algo que se haga conscientemente, por favor, véanlo desde la subjetividad, y con ello se renuncia también a la sexualidad. Entonces son estas mujeres asexuadas que no tienen casi ningún placer y que se dedican a cualquier cantidad de ocupaciones donde no se busque ni competir ni entrar en intercambio con los hombres, volverse religiosas, sin tener una marcada religiosidad, pues permanecer en lo privado y no meterse como en muchos líos, no querer ser vistas, digamos. Y por último, otra de las salidas es la creación, buscar cómo sublimar esto que se vive como diferencia, como debilidad, creando, produciendo obra creativa, volvernos académicas, por ejemplo, escribir, obra artística, volver, sublimar, en pocas palabras. Muy bien. Entonces, como acabo de mencionar, pues la identidad de género es muy temprana, muy, muy temprana, antes de que aparezca el lenguaje, y el lenguaje es lo que nos hace definitivamente humanos. Pero esta identidad de género varía de cultura a cultura y de momento histórico a otro. Lo que era femenino hace siglos, pues ahora lo juzgamos o lo criticamos, no sé, por ejemplo, el uso del corsé. Pues eso era un dato de belleza, ahora pensamos que era una tortura porque llegaba a causar daño físicamente, a deformar órganos internos y a martirizar a las mujeres usando eso. Ojo, cambia de momento histórico a otro, pero también sabemos que hay una fuerte atacada de la derecha. Ya hablaremos un poquito más adelante. Cambia cómo se simboliza esta diferencia sexual, pero se mantiene una diferencia sexual. Tenemos mucho que escribir actualmente porque la diversidad ya no nos lo presenta de manera dicotómica, ya estamos teniendo una variedad mucho más amplia y hay apenas estos recapitulaciones para sistematizar esta información. Así es que desde el psicoanálisis hablar de la diferencia sexual implica la existencia del inconsciente. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos un concepto clave en psicoanálisis que se llama realidad psíquica y que está en la siguiente diapositiva. La realidad psíquica es cómo internalizamos esa realidad externa, pero que le damos un significado muy subjetivo y personal. Un ejercicio muy sencillo, yo les pediría que, si tienen ganas de entender qué es la realidad psíquica, pregunten entre su familia algún evento significativo y que esté marcado para varias personas en su familia y verán que tienen una historia diferente. No sé, por ejemplo, mis 15 años, la fiesta de mis 15 años. Yo puedo tener una historia que me he contado sobre ese evento y les juro que mi hermana tiene otra. Y no es que uno sea verdad y otra no.
A eso nos referimos con realidad psíquica. Para mí se internalizó de una forma y es verídico y funciona y ha dado sentido. Y para mi hermana, pues fue otra historia. Y esa, a su vez, le hace que se articule. Esta realidad psíquica es un engranaje entre lo psíquico y lo social. Siempre este es un debate en psicología y en psicoanálisis muy interesante de ver cómo se da esta bisagra entre lo social y lo psíquico. Y hasta la fecha, bueno, pues hay mucho debate, pero no hay quien diga cuál pesa más. Es justo ese delicado equilibrio el que forma nuestra subjetividad. Así es que de esta manera, con esta identidad de género, vamos a ver que se divide el mundo en público y privado. Y el poder público y político nos lleva a la individuación y a la objetivación del otro. O sea, yo me convierto en individuo en la medida en que puedo separarme de mamá. Ese es un proceso que todos los seres humanos pasamos, de separación e individuación de la madre. Es necesario estar en simbiosis para que mamá me pueda nutrir y me pueda ayudar a crecer, pero llega un momento alrededor de los 2 añitos en que yo tengo que separarme y crearme como un sujeto pleno de derecho. A los hombres se les facilita, a los hombres se les da todas las herramientas para que puedan ser individuos. De hecho, es un valor masculino, que sean independientes, exitosos económicamente, que sean arrojados hacia el mundo público. Mientras que a las mujeres se nos da el poder sobre las emociones. Y esto significa que para nosotras es normal, natural, estar más vinculadas y en dependencia. Que una mujer sea dependiente emocional o económicamente, no, hasta la fecha, no es tan mal visto, inclusive hasta se promueve, ¿no? Pues que te pague tu chavo las uñas, el alaciado y las pestañas y todas esas cosas, ¿no? Es como, eso está bien, se sigue replicando y no nos damos cuenta, por eso insisto, las mujeres tenemos que hacernos muchas preguntas y reflexionar sobre esto para salir de esas imposiciones sociales. Y se nos asigna cierto dominio, cierto control sobre la intuición y la subjetividad. O sea, eso es de brujas, ¿no? Pero es de mujeres. Pero a la vez no es tan valorado. Yo creo que si el psicoanálisis tuviera género, sería una mujer, porque indudablemente hablamos de la subjetividad y con eso nos han peluciado, como dicen los chavos. Nos han hecho menos porque pues, no es científico. Los estudios sobre la subjetividad son vistos como menos, como si eso no fuera valioso. Eso dice. Luego lo platicamos. Así es que desde el psicoanálisis, Freud plantea que el ser humano vivió en algún momento, muy poco tiempo realmente, pero nos quedamos con la sensación de que estuvimos en unidad con mamá y muy pronto perdemos ese paraíso, ese nirvana. El psicoanálisis está fundado en esta frustración de esta renuncia, de la falta, de la famosa falta, y con el continuo deseo de estar completos e inmortales. Muy poético el asunto, pero donde lo veamos resulta ser así. Se está buscando siempre la completud. Hay un lugar a donde anhelamos llegar siempre y a no morir, a poder permanecer en esta tierra. Freud decía que la cultura es una pantalla deformadora de estos deseos que proyectamos hacia allá afuera.
que si bien a bien se estudian desde el psicoanálisis, pues hay muchas otras disciplinas que las van a estudiar. Con esto quiero introducir un poquito y hablar brevemente acerca del papel del lenguaje y de lo simbólico. El psicoanálisis se dedica a estudiar lo simbólico y todo esto está atravesado por el lenguaje. Solo los seres humanos tenemos un lenguaje en este planeta, ahí hasta donde sabemos, un lenguaje tan rico y que nos hace tan especiales. Para nosotros, los psicoanalistas, los que estudiamos la subjetividad y muchas otras disciplinas, pero hablo de lo que sé, el lenguaje importa y lo respetamos, y no es lo mismo decir una palabra que otra, porque significa, eso nos hace saber qué es lo que está dentro del sujeto. ¿Qué significa esto? Pues que a través del lenguaje conocemos lo que pensamos. No tenemos otra manera hasta ahora de conocer el pensamiento si no es a través del lenguaje. Y por tanto, la representación de nuestro mundo está hecha a través del lenguaje. Yo no tengo en la cabeza internalizado un vaso con agua. No es el objeto. Es su representación a través de la palabra o de la cosa. ¿Cómo de la cosa? Pues cómo la significamos. Así es que esta definición que nos da Marta Lamas, y que discúlpenme, no puse la fecha del libro, pero eso está en Usos, Dificultades y Posibilidades de la Categoría de Género, que debe ser como del 94, pero no recuerdo. Se las busco y lo corrijo. Lo que define al género es la acción simbólica colectiva. Parece sencillito, pero mastíquenla. ¿Qué significa? Pues cómo el colectivo va dando sentido a las cosas que internalizamos. ¿Cuál sería el ejemplo, la imagen que tendrían si yo digo buchona? No se me duerman, cuéntenme. Si yo digo buchona, ¿qué viene a su cabeza? Una mujer extravagante. Extravagante, operada de la boca, puso alguien por ahí. Operada, exagerada, digamos, porque no solamente que se opere. O sea, no es lo mismo la señora de las Lomas que se va a hacer la lipo a una buchona. ¿Estamos de acuerdo? Pero además parece que son como financiadas por los hombres, ¿no? O por cierto tipo de hombre con cierto poder económico, no precisamente legal. Exactamente. Son operadas, financiadas, generalmente por los narcos, porque está muy asociada a esa cultura, a la narcocultura. Eso significa cómo se le van dando atribuciones sociales al género, al hecho de ser mujer. Este es un tipo de mujeres. No todas somos así, no todas estamos operadas de esa manera, no todas quisiéramos estar operadas de esa manera. Pero esto podría ser un ejemplo de lo que Marta Lamas insiste como esta acción colectiva. Hay un colectivo dentro de una subcultura que valora altamente o con valía a las mujeres que son exageradas, exuberantes y que se operan financiadas por un señor que tiene mucha lana. Entonces, mientras más operada esté, más exagerada, más se note, pues él vale más, ¿no? Trae una mujer de este tipo, trae una mujer como un objeto. Y las tratan así, desafortunadamente, pero insisto, la primera que tiene que cuestionarte estos asuntos somos las mujeres.
En un estudio que realizó Godelier en los 50 en Nueva Guinea con los Baruya, que era una tribu. Busqué la tribu en línea y me aparecía esta imagen, pero no me crean que estos son Baruya, pero pues fue lo más cercano que pude poner ahí. Godelier era un antropólogo que empieza a querer identificar estas atribuciones sociales al género y se va a esta comunidad muy pequeñita en Nueva Guinea, que en ese momento estaba virgen, no había entrado la cultura occidental, y pudo constatar cómo hombres y mujeres eran educados de manera muy diferente hasta en estas culturas tan no occidentales, tan distintas. Los Baruya creían que cuando los hombres, a través de un ritual y de un ritual de iniciación, se apoderaban de los poderes femeninos y por tanto los hombres eran más poderosos, porque les habían extraído a las mujeres esos poderes. Todo esto para decirles, pues, que el sujeto social es producido por las representaciones sociales. Eso dice nuestra querida Marta. ¿Qué quiere decir esto? Pues la forma en que construimos nuestra cultura hace que cada ser humano internalice y se introduzca en esta diferenciación sexual. Recientemente, Judith Butler ha puesto en debate muchas cosas, pero entre ellas se cuestiona si el género se elige, si realmente hay una elección, hay un libre albedrío que nos permite elegir nuestro género. Es muy controversial Judith Butler, pero sin duda nos hace pensar. Para ella es una construcción permanente, cómo definimos nuestro cuerpo como un terreno donde se encarna este género. Y aquí yo introduzco el que estemos muy alertas y muy cuestionadores porque, como todo movimiento social, ahora hay un gran ataque hacia los avances que hemos tenido a través de las luchas feministas. Y la derecha, por ejemplo, está utilizando este término, cuidado, ideología de género para determinar el uso perverso. Entonces, cuando ustedes escuchen ideología de género, paren las orejas, porque probablemente van a estar atacando toda la lucha feminista, cortándola de tajo con críticas muy fuertes, donde nos hacen pensar que es malo tener esta diferenciación sexual. Así es que cuidado. Bueno, pues para ir cerrando, ¿qué tiene que ver el género con los estudios de opinión? Yo creo que en inicio dan voz. O sea, el estudio de opinión pone en primacía, trata de darle voz a una población en general, pero yo diría que tenemos que tener cuidado en que esa voz se le dé a las mujeres. Si hemos estado tanto tiempo en el mundo privado, en la casa, pues es momento de alzar la voz y de que seamos cada vez más escuchadas. También tiene que ver, y lo primero que yo quisiera dejarles en claro, queridos estudiantes, es que tengamos estos lentes que nos hagan ver lo que estudiemos en clave de género. Que esta diferencia sexual se pueda notar cuando realizamos investigación, aunque no sea en específico nuestro tema, sí poder diferenciar, no solo por sexo, qué contestan hombres y mujeres, sino poder comprender desde dónde se puede estar dando esta diferenciación y cómo hacemos
estos estudios. Así es que pareciera que hablar de estudios de opinión y género, pues plantea una contradicción. El mundo de la opinión está en lo público y hasta ahora, y lamentablemente, todavía hay muchas de las mujeres que se mantienen en lo privado, en la casa, en lo doméstico. Así es que el primer reto es ver cómo logramos hacer equilibrio entre la voz de los hombres, que siempre gritan más y pegan más fuerte, y las incipientes muestras de las mujeres. Tenemos que abrir el debate hacia muchos temas que pueden estar matizados por el género. Foucault decía que la verdad se construye mediante el discurso. Y Foucault, y podríamos mencionar 3 autores más, Wittgenstein decía, nuestra realidad llega hasta donde llega nuestro lenguaje. ¿Qué quieren decir estas cosas? Pues que solo lo que es nombrado puede tener una representación. O sea, construimos nuestro mundo interno en la medida en que lo podemos verbalizar, en la medida en que lo podemos nombrar. Y aquí se nos complican las cosas con los estudios de opinión si pensamos en esta era de la posverdad. Ustedes saben más de eso que yo. Cuéntenme qué es la posverdad, ¿cómo la entienden? No me dejen sola. ¿Qué es la posverdad, queridos estudiantes? Hay una verdad y la publica la jornada o la mañanera. No, ¿verdad? Pues dicen los que saben que la era de la posverdad es la utilización de lo emotivo para posicionar una mentira. Es una distorsión deliberada. Es como te lo cuento. No me puedes acusar de que estoy mintiendo, pero en el uso de la emoción logro transmitir otra cosa. Y de esto podemos tener múltiples ejemplos. En el 17, según Alonso, Trump prohibió el uso de palabras como transgénero, feto, basado en hechos reales, en las oficinas de la OMS y OPS en Estados Unidos. Y esto tiene implicaciones gravísimas, porque, como acabamos de decir, pues lo que no se dice no se nombra. Entonces, una posverdad tiene que ver con esta forma de utilizar el lenguaje. Si yo prohíbo decir feto y estoy hablando de un bebé, pues la carga emotiva es muy diferente para que nos podamos poner de acuerdo sobre el aborto. La implicación que tiene sobre esta simbolización. Si yo hablo de óbito, no es lo mismo que decir bebé, y son conceptos totalmente diferentes. Así es que, pues tenemos que tener cuidado ahí en cómo se utiliza el lenguaje cuando estamos hablando de opinión pública, de medios y de formas de comunicación. Hay un debate muy importante actualmente respecto a la participación de las audiencias en los medios de comunicación, sobre todo en redes, que es donde más circula y donde está ahorita el auge. Y yo no sé si han escuchado de estos 3 conceptos anglosajones, el gender trolling, de cómo puede haber mucho troleo, como se dice ahora, solo por el género.
Este es un estudio que realizó Martínez y Jiménez en España, donde se dedicó a estudiar los comentarios del periódico en línea más fuerte en España, El País, donde veían cuentas que estaban dedicadas a estar tirando hate, como decimos ahora, hacia la política francamente feminista que tenía el director del periódico en ese momento. Y se acuña este concepto porque hay una gran controversia y hay un gran ataque de estos machos recalcitrantes de ultraderecha que existen en todo el mundo, pero que fueron bastante estudiados en España, en este estudio que les estoy comentando. De ahí surgen también estos conceptos como machitrol, porque son machos que están ahí troleando los comentarios o las políticas, y los pots machistas. Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto de la ideología de género como un concepto que está surgiendo dentro de la derecha extrema y que va en contra de todo el trabajo feminista, tanto que también salió este concepto de las feminazis, ubicándolas como nazistas, como fascistas dentro del feminismo. Bueno, para ir cerrando, yo quisiera plantearles estas 3 preguntas y que debatamos un poquito antes de que terminemos. ¿Cuál sería el papel de los medios dentro del debate de género? ¿Existe realmente la libre expresión? ¿El anonimato sirve para esta libre expresión? ¿Qué piensan? Ahora les toca hablar a ustedes. Cuéntenme. Sí, por favor, Julia. Muy breve, maestra, doctora, perdón. Creo que el papel de los medios de comunicación es relevante, por lo que usted decía en el tema de las posverdades, y creo que actualmente sigue habiendo una tendencia a, a no haber igualdad entre el tratamiento de la información o en cómo se dirigen a las mujeres en todos los aspectos, no solo en el político, sino también en cualquier otro ámbito. Las mujeres siguen estando en desigualdad por los medios de comunicación. Esa es mi opinión. Así es, de acuerdo. Y eso me hace recordar también cómo hay un estudio, igual en España, donde las editorialistas son muy pocas. Yo no sé si eso existe acá en México, la verdad es que no busqué, pero cómo se le da palabra autorizada. Un editorialista tiene prestigio, tiene presencia y en general son varones. No se le da esa voz a las mujeres. Habrá que investigar acá si esto nos pasa, pero de pronto me parece que es en todo el mundo. Cooper, creo que levantaste la mano. Sí, en lo que decían, pues como editorialistas no, pero lo vemos en los canales de televisión, sobre todo en los segmentos de noticias. Una televisora ha puesto a sus programas estrellas en la mañana una mujer y en la noche un hombre, mientras que las otras televisoras en todas horas son hombres, quien encabeza el noticiero, y la segunda es una mujer. Y creo que desde ahí se va viendo cuál es el papel de los medios en desde intentaron en una televisora poner a un conductor en un noticiero estelar de la comunidad, el cual por ciertas situaciones no pegó como se esperaba, pero bueno, intentaron desde ahí hacer ese match. La libre expresión en el sentido estricto como está en estos momentos no la tenemos si estamos hablando como libre expresión, pero si hablamos, nos detenemos nada más a lo que es el género, creo que sí existe porque ya se van tocando ciertos temas que antes no se tocaban. Es la última de que si sirve para libre expresión, pues está un poco complicado, porque si tú
si tú como persona no te identificas para poder expresarte como eres, tal cual eres, entonces cuando te expresas, pues simplemente tu sentir queda en el anonimato. Entonces, pues ahí está un poco complicado el asunto. En mi opinión, creo que no sirve, porque necesitamos ver reflejado una persona al frente para que pueda tener el valor o el impacto que se está esperando. Gracias. Gracias a ti, Cooper, y me haces pensar ahí dos cosas. No solo le dan mayor peso a los comunicadores varones, como bien dices, son los que han encabezado tradicionalmente las noticias más importantes de nuestro país, los canales televisivos, ¿no? También el chisme se le deja a la mujer, ¿no? Los programas de espectáculos o de noticias, disque de espectáculos, pero que están llenos de chismes de la farándula, pues son de mujeres, poniéndonos como en segundo término. Eso es menos importante, es más doméstico, ¿no? Y sí, yo también coincido contigo, creo que el anonimato es un tema delicado porque permite, por un lado, mostrar lo peor del ser humano, sacando todo el odio que pueda tener como persona. Y coincido contigo, si uno no se asume o no, sí, no se asume, pero sobre todo si uno no logra la congruencia entre lo que es y lo que expresa, pues enferma, resumido en una palabra, ¿no? No es sano, no es agradable ni para la persona, ni en la convivencia con los demás, el no tener esta congruencia entre quienes somos y lo que hacemos. ¿Alguien más que quiera responder estas preguntas o que quiera comentar algo? Julia. Sí, nuevamente, doctora, creo que la libre expresión es relativa. En las redes sociales creo que ha permitido que algunos ciudadanos o algunos participantes de la vida pública sí hagan o realicen ciertas expresiones. Sin embargo, sobre todo en el ámbito político electoral, vemos que en ciertas ocasiones, en determinados temas, pueden llegar a ser denunciados, incluso sancionados por algunas expresiones críticas. Y respecto al anonimato, creo que igualmente es relativo, dado que actualmente también el tema digital se presta incluso para ser investigados y no permanecer en ese estatus. Entonces, es relativo. Sí, también peligroso y de cuidado, ¿no? Nos puede parecer que el anonimato es una forma de poder expresarse libremente, pero también está propiciando pues mucha persecución, mucha está permitiendo que se transgredan pues la privacidad, la intimidad, so pretexto de averiguar la identidad, ¿no? Entonces creo que es un arma de doble filo ahí que tenemos que estar atentos a cuidarla y a investigar sobre ello. Pues de mi parte es todo. Yo les agradezco mucho su paciencia por esperarme con estos detalles técnicos. Espero poder contribuir un poquito pues en pensar, en abrir líneas de pensamiento y abrir cuestionamientos. Les agradezco mucho su paciencia. Agradecemos a la doctora Liz por esta conferencia sobre temas de género y consideramos importante reflexionar estos temas a la luz de todo lo que involucra los estudios de opinión, desde los procesos de emisión de mensajes, como también se hacían las preguntas que tienen que ver con quiénes están emitiendo y qué representaciones están compartiendo a través de los medios y tanto nuevos medios como medios tradicionales.
en los mensajes mismos y en los procesos de recepción, es decir, cómo reaccionamos también la sociedad y cómo culturalmente a veces nos resistimos a ciertas representaciones y las seguimos reproduciendo. Les pedimos que para la siguiente sesión también estén muy atentos